Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Luis Raúl Calvo, soy licenciado en Psicología, escritor y gestor cultural. Es una enorme alegría volver a esta querida casa, en donde desde septiembre de 2007 hasta abril de 2015 llevamos a cabo con nuestro proyecto cultural Generación Abierta un programa radial sobre arte y cultura. A partir de hoy, los miércoles de 17 a 18 horas, en este nuevo espacio llamado La tarde está en plenitud, los acompañaremos con literatura, arte, educación y otras temáticas relacionadas con nuestra sociedad. Mi nombre es Nora Patricia Nardo, soy licenciada en Ciencias de la Educación, escritora, gestora cultural. Es una enorme alegría estar nuevamente en este espacio de la radio, compartiendo con todos ustedes de forma privilegiada los sueños que no son reemplazados, no son abandonados, este escenario de supervivencia, de nuestra identidad, un lugar que tratamos que sea cuidado y comprometido con nuestro tiempo, un lugar de disfrute, un espacio donde cada uno trata de dejar bellas marcas y que sea un refugio para el alma. Buenas tardes a nuestras oyentes y nuestros oyentes del programa La tarde está en plenitud, en la FM Amadeus 91.1. Quiero contarles quién soy. Mi nombre es Adriana Gaspar, soy licenciada en Artes Visuales, especialista en textos críticos y difusión mediática de las artes, y sobre todo artista visual. Estaré a cargo del segmento de Artes Visuales, y el objetivo que me propongo es hacer un recorrido de los artistas más destacados e influyentes a lo largo de la historia del arte, incluso de nuestros días. La educación en estos tiempos de incertidumbre. Ya desde hace muchos años, el 8 de marzo, no es solo un día que uno dice feliz día de la mujer y se felicita nada más, sino sabemos que tiene otra connotación. El Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación y en su desarrollo íntegro como persona. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con ese nombre, Día Internacional de la Mujer. Pero antes, ya en 1911, el 19 de marzo, se conmemoró más concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y desde allí, desde entonces, se ha extendido a otros países y continentes. Sabemos que la mujer en la antigüedad, la mujer en la historia, ha tenido una participación
muy importante y que no ha figurado en nuestra historia, no la hemos estudiado en forma académica, no le hemos dado la atención necesaria, la atención que se merecía, ¿no? Por toda su lucha, por todo su trabajo desde diferentes lugares. En la comedia de Lisístrata de Aristófanes, en el siglo V a.C. de la antigua Grecia, ya hay un referente literario de la lucha de la mujer, donde realiza una huelga sexual contra los hombres para forzar a que ponga fin a la guerra. También la figura de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría, 370-415, asesinada de modo brutal, se reivindica como paradigma de la mujer científica y libre, ícono de la libertad de pensamiento y de la autonomía personal de la mujer. Durante la Revolución Francesa, las mujeres marcharon hacia Versalles junto a los hombres en reclamo de igualdad social bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Eso devino en las primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía. Así lo refleja la Declaración de la Mujer y de la Ciudadanía redactada en 1791 por Olympe de Gouges, que copiaba una buena medida la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución Francesa. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones, así como el sufragio femenino. En los inicios finales del siglo XVIII y principios del XIX, el movimiento obrero mantenía una posición tradicional de corte patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Será a mediados del siglo XIX cuando los movimientos reivindicativos de la mujer tomen fuerza. Lucha por el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral. Surgieron movimientos sufragistas de origen burgués con figuras como Flora Tristán. Hay muchas mujeres de qué hablar, hay mucha historia borrada de estas mujeres. Nosotros por este medio, en esta radio, desde el 2007, hemos tenido un segmento que se llamaba Mujeres Olvidadas en la Historia y que marcaron un hito importante. El 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garry de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Braslow Hunt. Será el 28 de febrero de 1909 cuando se celebre por primera vez en Nueva York el Día Nacional de la Mujer organizado por las socialistas tras la declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. Clara Zetkin y también Rosa Luxemburgo fueron algunas de las pioneras en pedir que se revaloricen los derechos de las mujeres. En 1910, una conferencia internacional de mujeres socialistas reunida en Copenhague se reiteró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Fue respaldada en forma unánime por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países. El 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica de Trianschwertz de Nueva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar.
Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. Se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. Tenemos muchos referentes mujeres argentinas para recordar, para tener en cuenta. Seguramente lo haremos nuevamente en otros encuentros radiales. El 2017, el primer paro internacional de mujeres se llevó a cabo adelante por organizaciones de mujeres de 50 países para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones, sexual, social, cultural, política y económica. En el 2018 se volvió a realizar la convocatoria de paro internacional de mujeres que se celebra el 8 de marzo, como movilización que tiene lugar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es convocado por organizaciones feministas y aliadas de la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Se espera la adhesión de más de 70 países y una gran cantidad de actividades locales relacionadas que se hicieron y que las podemos encontrar por internet. Lemas de conmemoración de la organización con el ánimo de visibilizar los diferentes problemas relacionados con la igualdad y el reconocimiento de los derechos. Cada año tenemos un lema diferente. En el 2019, el Día Internacional, pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. En el 2020, también otro lema internacional, como así también lo hubo en este 2021. Bueno, continuaremos hablando en otros programas. Música sin fronteras. Vamos a recordar hoy a una de las cantantes francesas más importantes del siglo XX. Nos referimos a Edith Piaf, nacida en París en plena Guerra Mundial el 1 de diciembre de 1915. Su padre, Luis Alfonso Gassion, era acróbata, su madre, Annetta Maillard, de origen ítalo-bereber, era cantante ambulante. Una infancia difícil, triste. Para celebrar el inminente nacimiento de Edith, el padre se emborracha, se larga de la casa. Sin apoyo de nadie, Annetta tuvo que afrontar el parto ella sola. Salió de su casa caminando, pero no consiguió llegar al hospital. Edith Piaf nace en plena calle, debajo de una farola, en una calle de París. Decíamos una infancia difícil. La madre era más bien pobre, no tenía medios para poder criar a la pequeña Edith, quien pasa a manos de la abuela materna, la señora Emma, de origen marroquí, quien en vez de darle leche con biberón la alimentaba con vino, porque entendía que era una forma de matar a los microbios. La abuela Emma en un momento se siente incapaz de seguir criando a Edith y se la entrega a su padre Luis Alphonse. Pero como estaba a punto de ir a la Primera Guerra Mundial, entonces Edith va a parar con la abuela paterna que regenteaba una casa de meretrices en Normandía. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a nuestros oyentes de la FM Amadeus 91.1. La tarde está en plenitud. Hoy los quiero acercar a uno de los grandes
y más destacados maestros de la historia del arte universal. Henri Matisse, artista francés que nace en 1869 y muere en 1964. Siempre me parece importante dar la fecha de nacimiento y de muerte para ubicarlo en el contexto histórico de la historia del arte. Sin duda alguna, es uno de los artistas más destacados del siglo XX. Para ubicar un poco su contexto familiar, el joven artista tuvo el apoyo de su madre para dedicarse por completo al universo artístico, no así el de su padre. Aunque la contención y el apoyo de su madre fue un punto importante al momento de la toma de decisiones en su vida. A los 20 años se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de París. Para esto, él debió dejar el trabajo que tenía. En 1896 expuso 4 pinturas en el Salón Nacional de Bellas Artes de París, las que fueron muy valoradas por el ámbito artístico. Más tarde, en un viaje a Londres, se contacta con Rodin y Pissarro, este último uno de los grandes impresionistas. Pero a partir de vincularse con un coleccionista es que toma profundo contacto con las obras del impresionismo. Fue a partir de este momento cuando su obra cobra un giro importante en cuanto a la luz y el color. La fuerza que impulsa su paleta cromática, el poder de síntesis en la forma y la composición en general, conjuntamente con la energía que se despliega de todos estos aspectos y de todos estos elementos, genera sin duda gran expresividad en su obra. El color ha sido seguramente la herramienta por la cual sus formas, sus signos, se entrecruzan para intentar llegar al público desde sus expresiones más profundas, esas que pertenecen al mundo interno que tienen todos los artistas. Si bien ha sido un artista que le ha tocado vivir entre guerras, las 2 guerras mundiales, podemos decir que su obra es atemporal. En ella no aparecen ideologías partidarias. Matisse afirmaba: el color contenía para él un poder terapéutico, liberador, y justamente entre sus metas era ejercer esa función en quien se paraba a observar su obra. Un artista que lideró uno de los movimientos estéticos más importantes de la primera década del siglo XX, el fauvismo, que proviene de fauves, fieras, expresiones de un crítico al ingresar al espacio de exposiciones, la que realizó en el Salón de Otoño junto a Blanc y Derain. Expresión quizás poco feliz en aquel momento, pero que los artistas la adoptaron para generar el nombre del movimiento, realizando de este modo un profundo desafío y rompiendo así con lo académicamente establecido. Ya este es un punto de partida muy interesante para transgredir las normas y convertirse en vanguardia. En sus producciones, el color aspiró siempre a liberar emociones, acompañadas por el aplanamiento de la forma, figura, pero su máximo objetivo era generar estos impulsos de liberar emociones en ese público que se paraba a observar cada una de sus producciones, cada una de sus obras. Una de sus grandes obras, La danza y la música, 1909, preanuncia en qué se convertiría su maravilloso trabajo, ya en plena madurez. Los que más tarde han sido los grandes murales, en 1932 y 1933, murales que pueden dar cuenta de lo que sería una obra anticubista. Estamos hablando de la danza y la música, dado que las figuras que danzan
pueden unirse por medio de un arabesco y de potentes, sólidos contrastes de color, contra un fondo abstracto. La versión definitiva de 1910, para luego potenciarla, manifiesta una brillante, fuerte cromática superior a la primera. No olvidemos que estas después se realizan en grandes murales. Otra incorporación importante en su obra es el desnudo femenino, el que se presenta esquemático, pero a su vez monumental. El que está frente a un decorado oriental. La obra que da cuenta a estos conceptos que estoy comentando se llama figura decorativa sobre un fondo ornamental. Matisse trabajaba muchísimo la figura humana, muy estilizada, y siempre ella delante de fondos muy decorativos, con muchos color y muchos signos. Los temas principales en su pintura fueron el paisaje, la naturaleza muerta y el desnudo femenino. También su propio entorno. Fue pintor, escultor, realizó grabados y en la recta final de su vida, debido a su estado de salud, debió desplazarse en sillas de ruedas y contar con el acompañamiento de asistentes, dado que ya se visibilizaba una inestabilidad importante en su cuerpo que ya se veía débil. Por aquel momento publicó una destacada colección de collage, pero que él llamaba papeles recortados, los que iban acompañados de un texto poético de su propia autoría. La obra, quizás más importante para el artista y el universo del arte, fue La piscina, en 1952. Pensemos que esta obra se realiza 2 años antes de que él muera. En ella aparecen figuras distorsionadas, generando de esta forma el efecto del contraste de las figuras bajo el agua. Además de poseer un efecto en las que estas figuras aparecían sumergidas en el agua. Otro factor importante a destacar en su obra y en toda su trayectoria es que ha tenido influencia en cuanto a la importancia del color y el desarrollo del color con uno de los grandes artistas conceptuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Andy Warhol. Esto me parece muy importante a destacar porque quien puede desarrollar a modo de continuar un poco con la influencia de su obra a lo largo del siglo es realmente un maestro. Y Andy Warhol toma el color y esas formas quizás planimétricas de Matisse con un concepto totalmente diferente al del artista francés. Para terminar, me gustaría hacerlo con una frase de Matisse. No pinto cosas, solo la diferencia entre cosas. Hasta la próxima semana. La poesía y sus poetas. Del poeta Yves Benefroy, poema número 5. Salgo, sueño que salgo en la noche nevada, sueño que llevo conmigo lejos, fuera, es sin retorno, el espejo de la recámara superior, aquel de los veranos de otro tiempo, la barca y la proa donde simple fuimos, nos preguntamos en el sueño de veranos que fueron breves como es la vida. En aquellos tiempos fue a través del cielo que brillaba en sus aguas que los magos de nuestro sueño, retirándose, propagaban sus tesoros en el cuarto oscuro. 6. Y la belleza del mundo se inclinó allí, en el susurro del cielo nocturno.
Ella reflejaba su cuerpo en el agua atrapada y traviesa que se ramifica entre las piedras. Ella acercaba su boca y respiró a aquellos ojos de él sin luz. A ella le gustó la retirada de su túnica aún cerrada, lisa, bajo la espalda, el pecho aún más claro. El día estaba rompiendo a tu alrededor en el espejo y el sol plegaba tu nuca desnuda con una niebla roja. Pero ahora, aquí estoy, fuera de la casa, en la que nada se mueve, ya que ella no es más que un sueño. Voy, dejo, en cualquier lugar, contra un muro, bajo las estrellas, este espejo de nuestras vidas, que el rocío de la noche se condense y fluya sobre la imagen. Decir de Yves Bennefoy, que nació en Indre-et-Loire, París, el 24 de junio de 1923 y falleció en París el 1 de julio de 2016. Poeta, traductor y crítico de arte, mereció el premio Franz Kafka 2007, especialista en Shakespeare, Baudelaire y Rimbaud, profesor de colegio de Francia y otras universidades, fue miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Cabe destacar que es considerado una de las principales figuras de la poesía europea contemporánea y que además ha desarrollado una estupenda labor como crítico y ensayista literario. Su obra total reúne más de 100 libros, los que han sido traducidos a más de 30 idiomas. En 2013 le fue otorgado el premio en lenguas romances de la reconocida Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. El rayo. Ha llovido esta noche. El camino tiene olor de hierba húmeda. Luego, de nuevo la mano del calor sobre nuestro hombro, como para decir que el tiempo, nada, nos arrebatará. Pero ahí, donde el campo viene a chocar contra el almendro, ves una fiera, ha saltado, de ayer a hoy a través de las hojas, y nos detenemos más allá del mundo, y vengo cerca de ti. Acabo de arrancarte del tronco ennegrecido, rama, estío, fulminado, del cual la savia de ayer, divina aún, ahora fluye. Vamos, vamos todavía, 3. Y palabras, todo eso, palabras ya que de verdad, mis prójimos, ¿qué otra cosa tenemos? Palabras que se retuercen bajo nuestra pluma como insectos que matamos en masa, palabras con grandes astillas que nos lastiman, palabras que prenden fuego bruscamente y que hay que aplastar ese fuego con nuestras manos desnudas. No es fácil. Palabras cuyos enredos disimulan agujeros donde no hacemos pie y resbalamos lanzando gritos, pero poco importa. Nuestra vida es tan poco pensamiento, ¿no lo creen? Rápido retomamos, volvemos a hablar. Y yo les decía a mis escasos compañeros, les decía, ¿no es así que amanece? Vamos, avancemos todavía, recojamos todos nuestros deseos, todos nuestros recuerdos. Ustedes, esos gritos, esos llamados, esos alaridos, esos llantos, y yo con ustedes, esas risas, esas grandes risas tan lejanas, de todas partes bajo el cielo tan bajo, que lo tocamos con nuestras manos tendidas. Es evidente que amanece, mis amigos, evidente que se estrella sobre nosotros, recolorea todo, se lleva y dispersa todo. En la revista Generación Abierta de Letras, Arte y Educación podemos encontrar una interesante nota realizada al poeta por el escritor José Mugnic, corresponsal de la revista en Francia. Dice: la primera cosa que quería decir de la poesía no es el decir de una significación.
A menudo se ha creído durante siglos que los poemas detenían una verdad supuestamente superior a la de la sociedad ordinaria, que expresaban esa verdad con una belleza de expresión particular, que a veces recubrían el decir de esa verdad con una especie de bruma esotérica que había que atravesar para reencontrar entonces la verdadera significación. Pero no, a mi parecer la poesía no significa, por supuesto. Los poemas abundan y sobreabundan de significaciones, porque cuando los escribimos nos reencontramos nosotros mismos con interrogantes, con una cierta perplejidad con respecto a nuestro arte, nos planteamos preguntas, las respondemos. Eso es parte de la materia misma del texto, pero por debajo el deseo profundo de la poesía no es el de significar, sino de devolver a las palabras de la lengua su intensidad perdida. Hablamos una lengua que tiene como esencia ponernos en relación con la realidad del mundo, pero tenemos también la obligación de actuar y de construir una sociedad, de organizar nuestro lugar de vida. Eso es acción. Es conocimiento, es reflexión, es pensamiento conceptual y todo eso es, por supuesto, significación. Pero palabra por palabra, eso empobrece los vocablos. En efecto, si la palabra árbol no es más que el concepto del árbol, como lo da el diccionario o los diversos manuales de ciencias naturales, entonces será una figura del árbol que tendremos presente. Pues no será el árbol que tenemos en nuestra vida, en nuestra memoria, en nuestro lugar, con todas sus ramas, con esa relación de inmediatez con el cielo y la tierra, con sus murmullos, sus olores, la realidad misma, la realidad de su existencia. Son algunos conceptos que podemos encontrar en la nota en la revista Generación Abierta. La poesía y sus poetas. Guillaume Apollinaire nació en Roma el 26 de agosto de 1880, hijo de la unión pasajera de una aristócrata polaca y de un militar italiano. Posteriormente adquiriría la nacionalidad francesa con el nombre de Guillaume Apollinaire. Educado en Mónaco y en el sur de Francia, destacó muy pronto por sus conocimientos de poesía moderna y por su carácter inconformista y rebelde, lo que no le impedía obtener las mejores calificaciones en sus estudios. Lector infatigable, su carácter se vio marcado por la vida nómada que llevaba con su aventurera madre. En 1899 se instalaron en París. Dice el poeta Apollinaire de su libro Alcoholes, este poema que se llama He tenido el valor. He tenido el valor de mirar hacia atrás. Los cadáveres de mis días marcan mi ruta y lloro. Unos se pudren en las iglesias italianas o en pequeños bosques de limoneros que florecen y marchitan al mismo tiempo y en toda estación. Otros días han llorado antes de morir en las tabernas, donde ardientes ramilletes giraban. En los ojos de una mulata que inventaba la poesía, y las rosas de la electricidad se abren todavía en el jardín de mi memoria.
Se dedica con mayor pasión a la defensa de los nuevos pintores. En 1913 publica un artículo llamado Los pintores cubistas. Publica Alcoholes, colección que contiene poemas escritos entre 1889 y 1913 y en los que suprime todos los signos de puntuación. En adelante ya no puntuará más sus versos. De Alcoholes se ha dicho que es una de las obras capitales en la historia de la poesía moderna. En 1914, a pesar de ser aún extranjero, se enroló voluntariamente en el ejército. Un breve y apasionado romance fue el origen de sus poemas Alú, escritos en un tono melancólico y sensual, que según André Billy sobrepasan en su desorden a la más voluptuosa poesía oriental. Uno de estos poemas, Alú, es el que vamos a compartir, que se llama ¿Por qué me has hablado de vicio? Me has hablado de vicio en tu carta de ayer. El vicio no entra en los amores sublimes, no es más que un grano de arena en el mar, un solo grano descendiendo en los glaucos abismos. Podemos hacer que funcione la imaginación, hacer danzar a nuestros sentidos sobre los despojos del mundo, enervarnos hasta la exasperación o revolcar nuestros cuerpos en un fago inmundo. Y unidos el uno al otro en un único abrazo, podemos desafiar a la muerte y su destino. Cuando nuestros dientes crujan en un crujido de pánico, podemos llamar tarde a lo que se llama mañana. Tú puedes deificar mi voluntad salvaje, yo puedo prosternarme como ante un altar, ante tu grupo que ensangrentará mi rabia. Nuestros amores seguirán puros como un cielo azul. ¿Qué importa si agotados, mudos con la boca abierta, como dos cañones caídos de su soporte, rotos de tanto amar, nuestros cuerpos queden inermes? Nuestro amor seguirá siendo siempre lo que fue. Corazón mío, ennoblezcamos la imaginación. Frecuentemente la humanidad carece de ella. En todo esto, el vicio no es sino una ilusión que solo engaña a las almas vulgares. 3 de febrero de 1915. En la guerra, Apollinaire sufre una gran transformación. El bohemio parisino se convierte en un hombre que cantaba al honor, al deber militar, al patriotismo. En 1916 fue herido gravemente en la cabeza. Por una extraña coincidencia, el mismo día en que fue operado, apareció su obra El poeta asesinado, cuya cubierta representaba a un caballero con el cráneo ensangrentado. Su prestigio y su influencia alcanzaron el punto más alto. Colaboraba en las principales revistas de vanguardia. Soñaba con un humanismo fundado en el conocimiento del pasado y el pleno acuerdo entre la poesía y la ciencia. En esta última época publicó Caligramas, ligado a la poesía visual, que junto a Alcoholes es su obra capital. Compartimos este poema que se llama La noche desciende, de Apollinaire. La noche desciende como una humareda abatida. Estoy triste esta tarde que el frío hace triste. Los soldados cantan una vez más antes de subir. Y los que morirán mañana cantan igual que niños. Otros con el rostro serio deshojan ensaladas. Espero nuevos piojos y nuevas alertas. Espero todo el valor necesario para cumplir con el deber. Espero la banqueta de Tiro.
espero el rancho nocturno, espero que suba hasta mí la sencillez de mis granaderos, espero el grog que nos calienta en las trincheras. La noche desciende como una humareda aplastada, las liebres corretean en los barbechos. La noche desciende como un arrodillamiento y los que mañana morirán se arrodillan humildemente. La sombra es dulce sobre la nieve, la noche desciende sin sonrisa, sombra de los tiempos que precede y persigue al futuro. Debilitado por sus heridas y víctimas de la gripe, Apollinaire muere en París el 9 de noviembre de 1918. Apollinaire, un hombre contradictorio en un mundo en crisis. Una obra fundamental en la historia de la poesía moderna. Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.